que invitásemos al doctor Gustavo Salle a estar con nosotros en este momento. El título del editorial del diario El País es Un secreto de 3.356 millones de dólares. Y dice así: el conocimiento de la demanda de Aratirí fue bloqueado por el gobierno. No hay dudas, al Frente Amplio en el poder le interesa el mayor secretismo posible para actuar con impunidad a escondidas del pueblo. El Poder Ejecutivo apeló el fallo del juez letrado de lo contencioso, Alejandro Martínez de las Heras, que había decidido que se hiciera pública la demanda por 3.356 millones de dólares presentada contra el Estado uruguayo por Samín Ferrús, grupo que impulsó el proyecto Aratirí ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La sentencia de Martínez de las Heras había accedido al pedido de publicidad de la demanda de los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana ante la calificación de confidencial utilizada por el gobierno para mantenerla en el anonimato. ¿Cuál es el motivo de esa actitud del gobierno? ¿Por qué el secretismo y la falta de transparencia? ¿Acaso los ciudadanos uruguayos no tienen el derecho de conocer el tenor de una demanda por 3.356 millones de dólares? 4 veces y media el agujero negro que dejó ANCAP, que puede afectar muy seriamente la economía nacional y obligará a todos a pagar más impuestos y tarifas más caras. Y sigue el editorial del País. ¿Somos todos tontos, burros, imberbes, irresponsables o saboteadores vendidos al oro de Aratirí y por eso no se informa de nada? ¿Acaso los únicos capacitados para entender la gravedad del problema son Vázquez, Mujica, Astori y la comparsa frente amplista que se mueve alrededor de ellos? Si el asunto no fuera peligroso, como dio a entender el presidente, estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar, había dicho. ¿Por qué esa desesperación por el ocultamiento? Secreto y mentira es una yunta tan habitual como peligrosa. La falta de información veraz da pie al engaño y la manipulación. Así es como funcionan las dictaduras, donde al pueblo se le han cercenado los derechos de conocer la verdad y opinar. El que no sabe o no conoce está más expuesto a aceptar cualquier disparate. Pero, ¿en democracia también se aplica? ¿Acaso no rige aquello del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Quién le oculta las cosas al soberano? Esto es parte del editorial, después se extiende con otros casos y situaciones. Obviamente el editorial del País tiene una carga política inocultable, pero nos interesa fundamentalmente lo que atañe a esto del bloqueo al conocimiento de la demanda de Aratirí. Y el editorial del País cita en su segundo tercer párrafo, al doctor Gustavo Salle, también cita al doctor Enrique Viana. Por eso le invitamos, doctor Salle, bienvenido antes que nada, y nos gustaría ya de lleno meternos en tema. ¿Qué es esto del secreto de 3.356 millones de dólares y la actitud, sobre todo, del gobierno y en particular del presidente Vázquez? Bienvenido. Gracias, Daniel. Un gusto estar aquí contigo. A ver, nosotros el tema Aratirí no lo abordamos ahora, en el 2018, cuando aparece esta demanda arbitral que impetra Samín Ferrou ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ese es el organismo donde Samín Ferrou presentó esta demanda por esta cifra millonaria de 3.536 o 56. Nosotros, en el 2011, cuando advertimos todo el proceso gestacional del llamado negocio de Aratirí, un negocio que era del Partido Socialista, sin lugar a ninguna duda, veíamos elementos indiciarios de carácter penales, es decir, veíamos comportamientos sospechosos. El tiempo y los hechos nos han demostrado que normalmente la metodología de acción de las grandes corporaciones o de los aventureros es la connivencia entre el empresario y el gobierno o el operador gubernamental coimero. Eso es, digamos, la metodología a nivel planetario. Pero en América Latina tenemos un ejemplo muy claro de la magnitud de ese tipo de conspiraciones, que es el caso de Odebrecht, que a nosotros nos afecta nada más y nada menos que con el tema de la regasificadora, que también fuimos denunciantes tempestivos. ¿Qué significa denunciante tempestivo? Ir al despacho del juez
en este caso de crimen organizado, y decirle: doctor, a nuestro juicio hay elementos indiciarios de que la negociación del señor Mujica, del señor Daniel Martínez, del señor Puntigliano desde el lado de Aratirí, tiene aspectos de ilegalidad, de antijuricidad, dolosos, criminales. Vamos a investigar. ¿Vamos a investigar para qué? Para proteger, para prevenir al pueblo uruguayo. ¿De qué? De las grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque todo esto, en caso de salir mal, como ha sucedido en otros casos, como es el tema Pluna, los paga el pueblo uruguayo. Y los paga a través de los impuestos y de los malos servicios y del precio de las tarifas. Lamentablemente nuestro Poder Judicial se ha caracterizado por un importante grado de negligencia, para ser muy suaves, y cobardía, para ser ya bastante radicales en la conceptuación. Y la denuncia de Aratirí, en el momento en que se estaba gestando este negocio con apariencia delictiva, que involucraba, por supuesto, al presidente de la República de aquella época, el depredador institucional que fue José Mujica, un hombre que de no haber nacido le habría hecho un gran favor al Uruguay. Pero lamentablemente esa denuncia se archivó. Bien, pasó el tiempo, Aratirí generó toda una serie de expectativas, también demostró comportamientos censurables jurídicamente, éticamente y moralmente. Aratirí fue un negocio que demostró cómo en el Uruguay funciona fluidamente, y sobre todo con el Partido Socialista, la figura del publiprivado, es decir, del funcionario que está en la actividad pública y alternativamente en la actividad privada, con empresas que tienen que ver con su gestión a la hora de ser funcionario público. Esto en Estados Unidos y en Europa se llama la metodología de la puerta giratoria. Hoy estoy en la administración, le hago favor a las corporaciones para las cuales paso a trabajar después. Es muy habitual, por ejemplo, en el banco Goldman Sachs, que sus presidentes normalmente terminan trabajando en la Reserva Federal. Aquí un ejemplo muy claro de un individuo public-privado fue el doctor Gonzalo Fernández, cuando fue secretario de la Presidencia de la República y al mismo tiempo abogado de la secta MUN, y se produjo aquella transacción bochornosa entre la secta MUN y el gobierno, en el que el gobierno, de ser acreedor, terminó siendo deudor de la secta MUN, que se llevó 28 millones de dólares. Pero otro ejemplo también muy claro de ese rol public-privado que termina perjudicando al pueblo uruguayo siempre es la figura de Puntigliano, que era la cara visible de Aratirí y hoy está en la Intendencia y aparentemente sería el ministro de Transporte y Obras Públicas en caso que gane otro individuo vinculado al tema del negociado, a mi juicio, con apariencia criminal de Aratirí, que era Daniel Martínez, que defendía a capa y espada este proyecto, este negociado en el Parlamento. Muy bien. Con este contexto nos encontramos en el 2018 con la noticia de que Samín Ferrou nos lleva a un arbitraje internacional pidiendo esta cifra de 3.536 o 86, 356 ahí está, millones de dólares por diferentes conceptos de daños y perjuicios irrogados. Yo creo que la sensibilidad mínima, la moralidad mínima, la ética mínima de cualquier ser humano bien intencionado es poner en conocimiento de su representado un accionamiento de esta magnitud. No olvidemos que el presidente de la República no es el dueño del Uruguay. Se parece mucho y se comporta como tal, pero no es el dueño del Uruguay. Él es un representante del pueblo uruguayo. Entonces, al recibir esta demanda, ya antes, diríamos, en toda la negociación de Aratirí, lo que debe caracterizar a un gobernante leal, honesto,
es transparencia y cristalinidad. Darle al pueblo el conocimiento total de su gestión. Porque si no tenemos derecho a sospechar. Yo tengo derecho a sospechar de que Vázquez es coimero. Yo tengo derecho a sospechar de que Mujica fue coimero. Yo tengo derecho a sospechar de que Martínez es y fue coimero. ¿Por qué? Por no darle transparencia a su actividad. Porque son funcionarios públicos. Porque actúan en nombre y representación del pueblo uruguayo. Toda la negociación de Aratiri fue secreta, tal como fue secreta la negociación de UPM. Entonces, este comportamiento de secretismo, de clandestinidad, de ocultamiento, es el modus operandi que tiene este gobierno. Y cuando el modus operandi del gobierno es ese, y ya tenemos procesamientos, y ya tenemos delitos que han generado tanto mal al pueblo uruguayo, como es el caso Pluna, como se viene perfilando el caso Regasificadora, todos denunciados por mí en primer término, es que nos vemos en la necesidad de pararnos frente al individuo que no procede con lealtad, frente a la deslealtad de Tabaré Vázquez. El doctor Viana y el doctor Salle se plantan como no se plantó ningún operador político y le dicen: señor Vázquez, yo quiero conocer la demanda, porque puede ser un disparate, puede ser totalmente infundada, pero también puede ser fundada. Pero además le decimos otra cosa a Vázquez: señor Vázquez, yo quiero conocer todo el proceso de negociación, porque sabe que yo tengo sospecha de ese proceso de negociación. Y ustedes saben que en la sentencia 130/2018 del juez letrado de lo contencioso administrativo del segundo turno, el doctor Alejandro Martínez de las Heras, no solamente nos da la razón en cuanto a que tenemos derecho a acceder a esa demanda por fundamentos jurídicos de orden interno y de los propios estatutos del arbitraje internacional, y esto es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante? Porque vemos un juez estudioso, vemos un juez con fundamento, pero vemos un juez valiente. Entonces, cuando se conjugan todos esos elementos en la persona de un magistrado, se respira una bocanada de aire fresco en un sistema judicial que está con el aire muy viciado. Esta es una sentencia de bocanada de aire fresco, que vuelvo a repetir, es una pieza jurídica. Y nos dice, tienen derecho a acceder también a la documentación de Aratiri, de las negociaciones de Aratiri. Aratiri fue un negocio que verdaderamente constituyó una afrenta al derecho público, pero fundamentalmente a la Constitución de la República. ¿Por qué una afrenta a la Constitución de la República? Porque la Constitución establece que las leyes tienen que tener carácter general y abstracto. No puedo sacar una ley a la medida de Bianchi, no puedo sacar una ley a la medida de Salle, y no puedo sacar una ley a la medida de Aratiri, porque es inconstitucional, porque eso es una legislación prebendaria. Eso es romper el criterio, destrozar, eliminar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y tener un trato privilegiado. Nuestros parlamentarios, en su gran mayoría, violando la Constitución, como están acostumbrados a hacerlo, legislaron de esta manera. Es decir, legislaron con leyes que son en buena medida criminales. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país, cuando el crimen se genera y se consuma en la acción, en la función legislativa. Eso es terrible, pero pasó con Aratiri. Entonces, Martínez de las Heras nos da el derecho por ahora, en esta sentencia de primera instancia, que fue apelada, y esto es otra cosa importantísima, porque demuestra que el presidente Vázquez está obstinado, ¿verdad?, en ocultar todo lo que hay de Aratiri. ¿Y saben por qué alguien se obstina en ocultar cosas? O cuándo, mejor dicho, alguien se obstina en ocultar cosas. Cuando lo que ha hecho es inmoral, cuando lo que ha hecho es obsceno, cuando lo que ha hecho no se puede presentar públicamente. Le interrumpo, doctor Salle, porque hay quienes podrían suponer también, y estoy seguro que hay gente que escucha, que dice, bueno, pero ¿por qué el periodista no le pregunta esto?, que se han invocado razones de alta estrategia o de altos intereses del Estado para, por ejemplo, en el caso de UPM, mantener el tema en reserva. Imagino que el criterio o la lógica es similar para lo de Aratiri,
demandando el gobierno un voto de confianza casi a ciegas de la gente, diciéndole, bueno, miren, ustedes nos eligieron a nosotros estamos operando para el mejor interés de los ciudadanos uruguayos y del país. Esto requiere, por un acuerdo de partes, reserva y secreto. Claro, esto es una lógica muy singular y rebatible desde su punto de vista, doctor. No se la va a rebatir el doctor Salle. Ha sido tan magnífica esta sentencia que se la va a rebatir el propio Martínez de la Cera por intermedio de la lectura de la sentencia que yo tengo aquí. A ver. Entonces, partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información pública, habeas data impropio, es un derecho humano fundamental de expresa recepción legal, Ley 18.381, y de naturaleza constitucional, artículos 72 y 332 de la Constitución Nacional, en tanto se condice con un derecho que se deriva de la forma republicana de gobierno y considerando el objeto del proceso determinado en la causa, esta que se sigue, la demanda será amparada en el grado con el alcance que se establecerá y por las razones que a continuación se exponen. ¿Qué dice Martínez de la Cera? El derecho... ¿Eso es nuevo, doctor? Esta es la sentencia. Esta es la sentencia. El derecho al acceso a la información del gobernado con respecto a la gestión del gobernante es un derecho fundamental que no solamente tiene reconocimiento legal, sino que tiene rango constitucional. Por lo tanto, la regla es el acceso a la información y la excepción es precisamente las razones que establece la Ley 18.381 para no permitir ese acceso. En tanto y en cuanto esas reglas esas excepciones están establecidas en la ley, la carga de fundamentar y de probar de que se niega el acceso por tal razón contemplada legalmente es de la Presidencia de la República, es del demandado, en este caso de la Presidencia de la República. Y la sentencia establece que la Presidencia de la República en la contestación de la demanda no dio los fundamentos ni las pruebas necesarias para amparar el excepcionamiento que interponía. Vale decir, prevaleció el derecho fundamental. ¿Por qué? Porque no habían esas razones que están contempladas legalmente. En síntesis, doctor, entonces, ¿qué va a pasar con este tema? En síntesis... Se sale con la suya el gobierno, la justicia va a forzar, entre comillas, el conocimiento público de esto que uno imagina, si coincide con su temor, puede haber cangrejos debajo de las piedras, ¿no? Sí, efectivamente. Esto depende de un tribunal de apelaciones. Y dependerá entonces de cómo funcione ese tribunal de apelaciones. Y cuando digo cómo funcione, me estoy refiriendo a todos los elementos de presión que tras bambalinas sucede en la justicia. Porque mire que eso de la estatua con una venda, eso es una falsedad, eso es una alegoría falsa por completo. Hay grupos de poder, hay organizaciones institucionales que para mí son mafiosas, pero que tienen cooptado el sistema judicial, que tienen gran influencia. Ahora, sí me adelanto a decirle lo siguiente. El Tribunal de Apelaciones, que quiera hacer buena letra con el presidente Vázquez, que quiere esconder todo este negociado con apariencia criminal de Aratirí, que es del Partido Socialista y que en campaña electoral de su delfín, que es Daniel Martínez, no es bueno que se conozca. El tribunal que quiera entonces revocar esta sentencia verdaderamente fundada del doctor Alejandro Martínez de la Cera, como se dice normalmente, se va a tener que amacar. Porque esta no es cualquier sentencia. Esta es una sentencia que genera precedente. Esta es una sentencia que seguramente en otro caso de habeas data impropio va a ser esgrimida por algún curial sin lugar a ninguna duda. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de nuestra acción judicial junto al doctor Viana? En el caso Aratirí, en el caso Fripur, en el caso Alur, en el caso Regasificadora, en el caso UPM, es dejar en evidencia al presidente de la República y al expresidente de la República
de su deslealtad para con los gobernados, el ocultamiento, la confidencialidad, nada menos que la confidencialidad con las corporaciones, que se caracterizan, vuelvo a repetir, por la metodología de la coima. Este negocio es muy parecido al de UPM. Esto es muy parecido al de UPM, ¿verdad? Todos estos negocios vienen amparados por una legislación internacional que la ha impuesto, y permítame que repita este nombre que es raro, pero que es una fotografía de la actualidad política actual planetaria. Es la imposición de la cleptocorporatocracia internacional. ¿Qué quiere decir? El poder de las corporaciones ladronas. Las corporaciones ladronas, a través de los organismos internacionales, han logrado, para beneficio de los ricos y en detrimento de los pueblos, crear todo un marco jurídico, que son los tratados de inversión y los contratos de inversión, que son una forma de arrebatar, de confiscar república, nación, soberanía, funciones soberanas como función jurisdiccional, función legislativa, función administrativa. Por eso cuando usted escucha a los economistas del sistema hablar de, bueno, los tratados de inversión son necesarios, los contratos de inversión, son voceros interesados, son mercenarios de esas corporaciones que quieren operar contra los pueblos. Yo sé que usted, Daniel, como periodista y cualquiera que nos está escuchando, nos va a decir, bueno, pero el inversor quiere seguridad. No, el inversor quiere más que seguridad. Quiere mucho más que la seguridad, quiere la certeza total y absoluta. El inversor, contrariamente a lo que predica retóricamente con respecto al sistema capitalista y a las inversiones hablando de riesgo, quiere certeza. ¿Sabe lo que quiere? Lo que normalmente le ha dado el gobierno del Frente Amplio, yo lo llamo fraude amplio, porque evidentemente con todo esto no se hace acreedor más que a eso. Quiere que se establezca un sistema de capitalismo prebendario. Es decir, se llaman de izquierda, pero han establecido en el país el sistema capitalista salvaje, prebendario, que jamás tuvo el Uruguay, ni con la dictadura ni con los partidos tradicionales. Doctor Salle, hacemos una breve pausa, después seguimos, porque quiero preguntarle además, hay algo que me llama la atención. El gobierno, el Frente Amplio, propició en su momento, con mucha fuerza, la ley de acceso a la información pública. Y a mí me viene como una ráfaga lo que ha pasado recientemente en Brasil con el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba, por una ingeniería jurídica promovida por el propio gobierno de Lula y de Dilma Rousseff. Y aquí se instala esta ley de acceso a la información pública, después hay algunos recortes, y hoy es un problema para el gobierno. ¿Me contesta después de la pausa, doctor? Porque la pregunta me encantó. Ya volvemos en un instante. En otras palabras, con el doctor Gustavo Salle, invitado central de este programa. Le decíamos antes de la pausa, doctor Salle, que el Frente Amplio en el poder propició, digamos, con mucha fuerza en su momento, la ley de acceso a la información pública. Le decíamos, después recortada, después adaptada. Y también mencionábamos el hecho de que en Brasil Lula y bueno, toda la investigación sobre Lavallato estuvo fundamentada o sostenida por una ingeniería jurídica de alguna forma surgida de los propios gobiernos del PT, tanto de Lula como de Dilma Rousseff. Y entonces uno no entiende qué ha pasado, qué ha salido mal en estos calderos donde se cocina la cosa pública, la justicia, los negocios del Estado. ¿Qué salió mal, doctor? Uruguay tuvo aprendizaje de lo que sucedió en Argentina y en Brasil. Uruguay sabe que tener jueces que investigan es peligroso. Entonces el Uruguay, del fraude amplio, ¿verdad?, con la complicidad de blancos, colorados e independientes, eliminaron al Poder Judicial. Por eso yo hablo de golpe de Estado técnico, y a través de la ley 19.334 de creación del Servicio Descentralizado Fiscalía General, pusieron el aparato investigador del Estado en manos del presidente de la República, artículos 197 y 198 de la Constitución, por las dudas que algún abogado esté escuchando, y a su vez en la presidencia del Servicio Descentralizado, el empleado de lujo de Vázquez,
al fiscal general Jorge Díaz, extraído del Partido Comunista. La institución que debería investigar los crímenes cometidos por los gobernantes es la institución que se encarga de encubrirlos. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, se encarga de no investigar, se encarga de cercenar las investigaciones, de decir, si esta prueba va a comprobar que hubo delito por parte de Mujica, por parte de Astori, por parte de Vázquez, por parte de Sendik, yo no la voy a realizar. El fiscal general me manda a no realizarla. Y esto no es un ejercicio teórico que está haciendo el doctor Salle. Esto es la práctica, esta es la realidad que me tocó vivir con el caso Alur. Cuando 3 fiscales mandaron a hacer la pericia interdisciplinaria para demostrar que la planta de Alur se pagó 3 veces el valor internacional, y después que estaba pedida por el propio fiscal Luis Pacheco, el fiscal Luis Pacheco dice, no quiero hacer la pericia. Tal vez porque el fiscal Díaz le dijo, no haga la pericia porque se nos viene abajo todo el gobierno. Porque todos estos individuos que mencioné, los repito por la duda, Astori, Rossi, Mujica, Vázquez, Sendik, van presos. Y entonces, a ver, si tenemos un país donde el investigador es el que está cometiendo el delito, es imposible hablar de democracia, es imposible hablar de Estado de Derecho. Esa es la gravedad de la situación, que no es crisis, que es degradación total y absoluta. Sí, doctor Salle, no se me escapa que usted ha mencionado en más de una ocasión, alguien que no esté de acuerdo con usted podría decir suelto de cuerpo, al Partido Socialista y a figuras del Partido Socialista. No escapa a nadie que el doctor Tabaré Vázquez, más allá de haber cortado amarras con esta colectividad política, es de la fragua del Partido Socialista, que hoy uno de los candidatos, el precandidato con más arrastre de votos, o por lo menos con más favor de la gente, es también de matriz socialista. Y le pregunto frontalmente, doctor Salle, alguien podría decir, ¿quién le paga a Salle? Porque Salle está yendo directamente con sus razonamientos contra nuestra, me pongo en el pellejo de un frente amplista, contra nuestro principal tractor político, el ingeniero Daniel Martínez. ¿Quién le paga? ¿La CIA? ¿El Mossad? ¿Le paga Carolina Cose? Digo porque me adelanto a interpretar cosas que debe estar pensando alguna gente. Daniel, yo he dicho que el fraude amplio es una asociación para delinquir. En la regasificadora tiene que estar investigada Carolina Cose, tiene que estar investigada Marta Jara, tiene que estar investigado Kramerman, tiene que estar investigado Astori. Tiene que estar investigado todo el fraude amplio, porque vuelvo a repetir, cuando usted dice asociación para delinquir, no está distinguiendo, no le está haciendo un favor a Daniel Martínez, lo está poniendo a Daniel Martínez y está poniendo a Vergara, ¿verdad? Y lo está poniendo en esa bolsa, y yo me hago cargo. Son una asociación para delinquir. Es gravísimo lo que está diciendo usted, doctor. No, es la realidad es grave. Ese es el problema. ¿Sabe qué es lo grave? Que individuos que tienen fueros parlamentarios, que ganan 400.000 pesos por mes, que tienen todo tipo de privilegios, no digan esto, que tenga que ser un ciudadano de a pie, sencillo, que no tiene ningún fuero, que no tiene ningún respaldo, que no me respalda el Mossad, que por mi discurso creo que está muy lejos de respaldarme, que no me respalda la CIA, ni la antigua KGB. Al contrario, aquí tenemos defendiendo estos negocios a Andrade, del Partido Comunista. Aquí está Castillo defendiendo estos negocios. Aquí está el PIT-CNT defendiendo este negocio. ¿Cómo están defendiendo la bancarización? ¿Cómo defienden la bancarización obligatoria estos travestidos ideológicos que llevaron a la muerte a los jóvenes y que mataron en nombre de la revolución y de la liberación nacional? Hoy nos entregan a las corporaciones, nos entregan a los banqueros. ¿Habrá cosa más criminal que un banquero? Los discursos de esta gente de la década del 70 era precisamente desenmascarando las estafas banqueras. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el tema de
el Banco Comercial y de Pluna, vamos a ver la connivencia del gobierno del fraude amplio con los grandes banqueros como JP Morgan. Usted sabe que el gobierno del Uruguay denunció a JP Morgan ante en los tribunales de Estados Unidos por fraude. Y después le vendió el nuevo Banco Comercial a instituciones que eran de JP Morgan. Ese doble discurso inmoral es lo que caracteriza al fraude amplio. Y después le termina vendiendo a una empresa a la que está vinculada a la familia Campiani y le vende también el tema del nuevo Banco Comercial, la segunda transferencia. Y somos deudores de la Scotia por la intervención que tuvo el padre de Campiani en la venta de los Bombardier. Es decir, si usted analiza en profundidad, ¿por qué cree que no me denuncian penalmente los individuos que yo aludo? Porque si yo voy a un juzgado, yo pido más de 50 expedientes que están archivados. Y porque si yo voy a un juzgado, lo primero que tengo que decirle al fiscal, usted no tiene independencia técnica. Usted está mandado por Tabaré Vázquez, que es la persona que yo ya estoy denunciando. ¿Y sabe qué le tengo que decir al juez? Lo que reconoció el presidente del gremio de los jueces, de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el doctor Alberto Reyes Oeninger, en una entrevista que le hizo el periodista Nicolás Núñez en Montecarlo Televisión. Los jueces están pintados. Cuando usted tiene un ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, que además es el presidente del gremio, que le reconoce expresamente que los jueces están pintados, es porque está reconociendo la veracidad de la conceptuación del doctor Salle. Aquí hay un golpe de Estado técnico. Aquí se eliminó el Poder Judicial. Doctor Salle, nos quedan pocos minutos. Uno ha observado con espanto lo que era la maquinaria aceitada de una banda de delincuentes que llegó al poder, hablando de Argentina. Sí, vamos por partes. Sí, en Argentina, que quedó clarísimo, está quedando clarísimo. Delincuente. Y vio también, reflejado hasta en alguna serie interesante, cómo era el mecanismo, claro. El mecanismo para la corrupción institucionalizada. Alguien podrá decir, como dijo alguna vez Néstor Kirchner, para hacer política se precisa dinero. Lo que no dijo es que en ese trasiego de fondos, de dineros de la gente, para hospitales, para escuelas, para necesidades básicas, se enriquecieron, pero se enriquecieron a niveles siderales. ¿Y qué pasa con Uruguay, doctor? Lo mismo. Usted dice que aquí... Pero por supuesto, Alur es un ejemplo. Pero perdón, no lo digo yo, lo dice Sendik. Sendik comenzó en un proceso tibio de delación, sin lugar a duda. A ver. Y bueno, empezó a reconocer los grupos de presión que lo tiraron para afuera. No quiso, tal vez hasta por miedo o por pactos, descubrir el grado de involucramiento que tuvo Vázquez y Mujica en el saqueo de ANCAP. Usted no se olvide que la función de Vázquez en el tema de ANCAP fue ir a tapar el agujero que dejó Sendik sin investigar. Fue inmediatamente, y lo llamó eufemísticamente, la recapitalización. Fue a tapar el agujero, el buco, como dicen los muchachos de ahora, que dejó la administración de Sendik con la participación de colorados y blancos. Cuidado, con la participación de colorados y blancos. Pero insisto en lo siguiente. Moro no es fiscal. Uruguayos y uruguayas, como le gusta decir al presidente Vázquez. Moro es juez. Y por eso aquí el fraude amplio liquidó al Poder Judicial, como lo reconoció el presidente del gremio de los magistrados. Quería fiscales cuyo jefe, cuyo patrón fuera el doctor Tabaré Vázquez. Y blancos, colorados, independientes, y por supuesto los fraude amplistas, hicieron la ingeniería jurídica, ley de creación del Servicio Descentralizado, Fiscalía General, y nuevo Código del Proceso Penal, falsamente denominado acusatorio. Porque ¿sabe cuál es el problema del código? Como bien lo decía hoy mi colega el doctor Viana, que el 95% de los casos de derecho penal, de conflicto penal,
se resuelven en la vía administrativa. No es función jurisdiccional, no es un juicio como lo pide la Constitución. Pero tuvimos una Corte de Justicia que entregó al Poder Judicial. Porque cuando Viana y yo interpusimos la inconstitucionalidad, dijeron, no, es constitucional. Después hicieron aseveraciones absolutamente incompatibles con ese razonamiento. Ahora, doctor, si la máquina es perversa, sí, la perversión de la máquina se va a prolongar hipotéticamente aunque hubiese un cambio de gobierno. Absolutamente. Con lo cual estaríamos ante un problema insoluble. Por el momento, es decir, sí. Garantizada desde su lógica la impunidad de quienes llegan al ejercicio del poder por el digamos, voto popular. Iba a decir inocente. El voto popular no es inocente. Digo, la trampa, según su lógica, está establecida, venga quien venga. Pero por supuesto, porque son... La casta política opera para las corporaciones, que es el que las banca. Es el que paga las campañas electorales, el que paga las coimas. Aquí no importa quién gane las próximas elecciones. Como bien lo acabas de decir tú, Daniel, el sistema es perverso. El sistema está armado por la cleptocorporatocracia, pero no a nivel Uruguay, a nivel planetario. ¿Y qué espacio queda para la esperanza? Nos restan minutitos nada más. Para la esperanza, desde su perspectiva, doctor. No se trata de esperanza, se trata, ¿sabes qué?, de reacciones. Porque yo te pregunto una cosa, el que votó a Bolsonaro en Brasil, ¿qué votó? ¿Qué propuso este hombre como plan de acción gubernamental fundado, como un estadista? No, tuvo eslogan, mandó los titulares, y titulares que afectan la sensibilidad del votante. Pero no sabemos lo que va a pasar en Brasil. No sabemos qué es y qué va a hacer Bolsonaro. Sí, básicamente prometió echar con una patada en el trasero a quienes habían ejercido el poder en los últimos años. Sí, y con eso fue más que suficiente. Sí. Y es lo que hoy por hoy el votante de los partidos tradicionales o el votante de cualquier sector actual, lo que está votando no es a favor de un programa, está votando contra esta gente, porque esta gente tiene una cosa que es muy importante, que es el travestismo ideológico. Permanentemente se visten de izquierda y son la fuerza política que más ha gobernado para masacrar al obrero, para masacrar al pobre y entregarle el país literalmente, como le dijo en su momento Mujica al primer ministro coreano subido en una Mitsubishi del Estado: estoy vendiendo el país. Efectivamente, están vendiendo la patria. Y mi actuación, junto con la del doctor Viana en esto, es precisamente desenmascarar esa venta de la patria que se hace a espaldas del pueblo uruguayo y en forma criminal, coima mediante. Doctor Salle, gracias por haber atendido nuestra invitación y seguramente habrá más temas para volver a charlar. Si nos darán temas esta gente para hablar.